Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por atender a esta ponencia. Mi nombre es Paul Yaque y junto con el profesor Ricardo Moraes, ambos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, vamos a tener el gusto de presentar esta ponencia titulada Para una nueva teoría de la literatura latinoamericana. Y con mayor precisión vamos a señalar un esquema de la complejidad estética y sociocultural de esta literatura. El resumen de la ponencia es el siguiente. El propósito, en efecto, es presentar una nueva teoría de la historia de la literatura latinoamericana. Se propone un esquema de la complejidad estética y sociocultural de esta literatura. A partir de los aportes de varios teóricos y críticos del continente, se apuesta por aprehender la complejidad latinoamericana en un modelo integrado por 5 sistemas. La interrelación entre los elementos que conforman cada sistema y la que existe entre un sistema y otro exige la comprensión de la totalidad latinoamericana en un modelo basado en las teorías de la complejidad. Como el tiempo es bastante limitado para desarrollar un tema de esta envergadura, vamos a presentar solamente las ideas fundamentales, las ideas esenciales, con miras a un desarrollo posterior más minucioso y seguramente presentado en un artículo científico. En principio, debemos decir que suele tenerse la idea que la literatura latinoamericana se reduce a nombres tan importantes, tan preclaros, tan esclarecidos como los de Mario Vargas Llosa, peruano, como Jorge Luis Borges, el gran poeta y sobre todo narrador y ensayista argentino, o también, ¿no?, a Octavio Paz, el famoso poeta y ensayista mexicano, ¿no? Estos 3 nombres son nombres representativos de la literatura latinoamericana del siglo XX, ¿no? Paz fue premio Nobel de Literatura en 1990, Mario Vargas Llosa lo fue en 2010, y Jorge Luis Borges, pese a no haber obtenido el premio Nobel de Literatura, se le considera el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX en cualquier idioma, ¿no? Y en ese sentido, digamos que Borges no tiene el Nobel, pero su estatura poética es una de las más grandes de toda la historia de América Latina. Podríamos seguir nombrando muchos otros autores de la literatura latinoamericana, no solo del siglo XX, sino del siglo XIX, del siglo XVIII, etc. ¿No? Sin embargo, lo que quiero llamar la atención es que estos autores, pese a que representan bien a la literatura latinoamericana, sin embargo, no son representativos de toda la literatura latinoamericana. Son representativos solamente de un sistema de la literatura latinoamericana. Por cierto, que es el sistema literario más prestigiado, más afamado y que suele monopolizar el concepto de literatura latinoamericana. Sin embargo, no es el único sistema
no es la única literatura que se produce en nuestro continente. Normalmente se tiene esa idea, sin embargo, vamos a esclarecer esto. En 1982, ¿no? La imagen que aparece acá es la imagen del gran intelectual peruano Antonio Cornejo Polar, quien en 1982 presentó un artículo que ha dado la vuelta, ¿no? Al mundo y que se ha republicado en un sinnúmero de libros y de revistas científicas. Ese artículo se tituló La literatura peruana, totalidad contradictoria, y fue un artículo, o es más bien un artículo breve, brevísimo. Cornejo Polar, partiendo del también peruano José Carlos Mariátegui, quien en 1928 publicó sus famosos 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Partiendo, digo, de Mariátegui, Antonio Cornejo Polar señaló que la literatura peruana, y bueno, también vamos a decir que la literatura latinoamericana, pero la reflexión de Cornejo Polar se limitó a la literatura peruana. Dijo entonces Cornejo Polar que la literatura peruana no puede reducirse, no puede limitarse a la literatura culta escrita en español, sino que existían más literaturas, ¿no? Y estas varias literaturas podían entenderse o comprenderse como sistemas literarios de todo ese caudal, de toda esa totalidad que para Cornejo era contradictoria, que era la literatura peruana. Y entonces Cornejo fue un gran autor que, digamos, revolucionó en ese sentido la forma como se concebía la literatura peruana y diseñó un esquema, un primer esquema de la pluralidad, ¿ya? Diversidad y heterogeneidad de la literatura peruana. Ese esquema, ¿no?, tiene los siguientes componentes. Según Cornejo, la literatura culta escrita en español es un sistema, pero hay 2 sistemas más por lo menos. La literatura popular escrita en español, entendiendo por literatura popular aquella, ¿no?, que si bien tiene pretensiones de ser culta, ¿no?, y de hecho utiliza algunos recursos de la literatura culta escrita, sin embargo también tiene elementos de cierta autonomía que le permiten darle un gran diferencial, ¿ya? Por ejemplo, en la conquista, las coplas soldadescas es un género popular. En el Perú del siglo XX, ¿no?, las décimas de pie quebrado, ¿no es cierto?, constituyen también un género que no necesariamente se inserta dentro de la literatura culta escrita en español. Entonces, la literatura popular tiene un sinnúmero de elementos, de textos, ¿ya?, de manifestaciones, que no solamente en el Perú, sino en otras regiones de América Latina se dan. Es una literatura popular porque acusa muchos componentes de la literatura oral, pero también de autores, personajes, referentes y problemáticas, ya que apuntan a la cotidianidad y a la existencia, ¿no?, de seres humanos preocupados por su entorno inmediato, cotidiano, ¿de acuerdo? El siguiente sistema, el tercer sistema
de la pluralidad según Cornejo Polar, es el que corresponde a la literatura oral y escrita en lenguas nativas. Según Cornejo, y bueno, según también los antropólogos, los etnólogos y los historiadores de la literatura, nunca se dejó de producir manifestaciones literarias en lenguas nativas, en lenguas básicamente orales, en ese sentido. El quechua, y en realidad los varios quechuas que aparecen en el Perú, otras lenguas andinas, como el aymara, el jacaru, el puquina, ¿no? Y también, por supuesto, la gran cantidad de lenguas amazónicas que existen en el país, en el Perú. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre ha habido, ¿no?, literatura básicamente oral, pero en el mundo contemporáneo, desde el siglo XX, esa literatura en lenguas andinas o lenguas amazónicas también se produce por escrito. Entonces estamos hablando de tres sistemas que Cornejo Polar vio de manera pionera y de manera muy aguda, ¿no?, como los constituyentes de la literatura peruana en general y a lo largo de su historia. Por supuesto que este esquema de la pluralidad literaria peruana plantea un sinnúmero de retos a los estudios literarios. ¿Ya? Esto fue en 1982. Cornejo Polar es el gran crítico de la heterogeneidad y se lo considera el más grande crítico de América Latina de la segunda mitad del siglo XX. Ahora bien, a partir de Mariátegui y sobre todo de este esquema de la pluralidad literaria peruana, ¿no?, de Antonio Cornejo Polar, yo diseñé un modelo en un artículo que apareció en 2019, pero que tiene sus antecedentes en una ponencia también inédita del año 2016 y en un escrito del año 2021, ya no como antecedente, sino más bien como su repercusión. Este artículo, que nace también de una ponencia presentada en un congreso por los 90 años de los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui en 2018, se publicó como artículo en el año 2019 en la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana número 89. Este artículo en realidad es una evaluación de cómo concebía la literatura peruana José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos. Sin embargo, hacia el final del artículo, después de haber sistematizado y evaluado el aporte de Mariátegui, ¿no?, a los estudios literarios, y además de haber señalado el aporte que a partir de Mariátegui hace Antonio Cornejo Polar, yo me permití modestamente proponer también, a partir del esquema de Cornejo, quien además fue mi maestro, mi profesor en la Universidad de San Marcos, me propuse presentar un esquema, ya, pero que abarcara ya no a la literatura peruana, sino a la literatura latinoamericana. Y además amplié el corpus de la literatura, ya, para hablar de ya no 3 sistemas, sino de 5. Y ya no de la literatura peruana, sino de la literatura latinoamericana. Estos 5 sistemas de la literatura latinoamericana serían los siguientes, o son los siguientes, porque de hecho existen. El primero de los sistemas es el que monopoliza, vuelvo a repetir, ¿no?, el concepto de literatura latinoamericana ahora.
la literatura culta escrita en español y portugués. Como ven ahí, solamente agregué, ¿no? No solamente que fuera en español, sino en portugués. Y entonces, cuando extrapolo esa teoría de Cornejo, teoría sobre la historia de la literatura peruana, y en este caso sería una teoría de la historia de la literatura latinoamericana, entonces se agrega el portugués, y con el portugués se agrega evidentemente todas las manifestaciones que se dan en el Brasil, ¿no? Y en otros lugares de América Latina donde se habla y se escribe en portugués. Luego, el segundo sistema sería el de la literatura popular escrita en español y también en portugués, por supuesto. Y aquí, la literatura popular escrita en español y portugués ya no tiene que ser necesariamente popular digamos, porque corresponden a sistemas sociales postergados, ¿no? Que en algún momento lo fueron, sino que también puede ser, ¿no? Por un sinnúmero de factores. Por ejemplo, dentro de este segundo sistema va a haber algunos autores que la literatura culta escrita en español y portugués no lo reconoce. Por ejemplo, pienso en Coelho, Paulo Coelho. Coelho dice, Coelho no entra en el primer sistema, pero sí entra en el segundo sistema. Algunos narradores policiales, ¿no? Que venden bastante, no van a ingresar al primer sistema, probablemente porque es una literatura pensada en términos mercantiles, acaso, pero tal vez pueden entrar en el segundo punto. Los narcocorridos mexicanos ingresarían también en la literatura popular escrita en español. Y por supuesto, el tercer sistema se incrementaría, ¿no? De manera sustancial, porque ya no estamos hablando de unas 50 lenguas que existen en la Amazonía peruana, o bueno, ya han disminuido, hoy día se habla de unas 40, 44, 45 lenguas amazónicas, pero fíjense ustedes ahora, ya no tenemos al quechua, tenemos al guaraní, tenemos un sinnúmero de lenguas nativas o aborígenes en toda América Latina y que además no solamente se hablan o se componen de enunciados orales, sino que también se escriben, ¿no? Por ejemplo, en el Perú de hoy, la cantidad de escritores en quechua, en aymara y en algunas lenguas amazónicas es increíble. Entonces, estamos hablando de tres sistemas de la literatura latinoamericana. No solamente se ha agregado el portugués, sino toda la literatura en español de los diferentes países que conforman América Latina. Las literaturas escritas u orales, lenguas nativas o aborígenes, obviamente corresponde a un sistema también amplísimo y sobre lo cual hay que investigar mucho. Además, planteé dos sistemas más. El cuarto sistema correspondería al de las literaturas habladas o escritas en lenguas no nativas, diferentes del español y del portugués, por ejemplo, el inglés o el francés, que también se habla en América Latina, por ejemplo, en Centroamérica, en las Guyanas, ¿ya? Pero estas lenguas no nativas y diferentes del español y portugués tienen obvias interferencias o influencias del español, del portugués o de las lenguas nativas. Ese cuarto sistema también estaría integrado por manifestaciones en lenguas que, no siendo ni español ni portugués, ni lengua nativa de América Latina, sin embargo se han latinoamericanizado a tal punto que pueden ser consideradas esas manifestaciones textos literarios en lenguas francas originadas o utilizadas en este continente. Por ejemplo, el Spanglish, el portuñol, alguna de las lenguas criollas
que se hablan en Centroamérica. Bueno, esas lenguas también tienen manifestaciones escritas, manifestaciones literarias. Obviamente, nuestra concepción de la literatura no va a ser la concepción solamente del primer sistema, está bien, es una concepción, pero existen otras. Para el segundo sistema, para el tercer sistema, para este cuarto sistema, y podríamos hablar de un quinto sistema, que es el que corresponde, como lo pueden ver acá. El quinto sistema correspondería a todas aquellas expresiones literarias originadas en formatos o medios alejados de lo escrito, o que incluyen lo escrito como un componente central o como un componente más, y que por la naturaleza misma del contexto adquieren especificidades propias. En ese quinto sistema se incluirían manifestaciones de los anteriores cuatro sistemas o sus combinatorias correspondientes, que de partida, en principio, no habrían tenido carácter o función literaria, pero que la interacción textual o discursiva, o la valoración y la recepción crítica, las ha literaturizado, o para decirlo mejor, las ha considerado y valorado literarias. En este quinto sistema, que incluye un amplio espectro, se encuentran los cómics y las novelas gráficas, pasando por los recitales en bares, las performances callejeras o institucionales, las composiciones en graffiti, así como su registro fotográfico, auditivo o audiovisual, hasta las piezas o fragmentos de piezas literarias hallables en las puestas en escena de obras de teatro, acontecimientos oratorios, canciones y conciertos, avisos audiovisuales publicitarios o mixtos, transmitidos o no en tiempo real por internet, por redes sociales, por televisión, por radio o por cualquier otro sistema de comunicación. Este quinto sistema, entonces, es un sistema que amplísimo, ¿no? Y, que no, y cuyo objeto de estudio no correspondería necesariamente a los estudios culturales, si es que no se conceptualiza este quinto sistema como constituido por manifestaciones que tienen una pretensión estética de nuevo cuño, por ejemplo, o que tienen una lectura estética desde el punto de vista de su recepción. Ahora bien, para decirlo de manera sintética, ¿no? Estos 5 sistemas que se plantean en ese artículo y que estoy desarrollando son los siguientes. El primer sistema entonces estaría formado por la literatura culta, escrita en español y portugués. El segundo por la literatura popular, escrita en español y portugués. El tercero por de las literaturas orales y escritas en lenguas nativas de América Latina. El cuarto sistema por las literaturas orales y escritas producto de la hibridación en Spanglish, portuñol, lenguas criollas, para decirlo de manera sintética. Y el quinto sistema, el de las literaturas originadas en formatos no literarios. Obviamente, este diseño, ¿no?, de la literatura latinoamericana fue formado o constituido por 5 sistemas, amplifica mucho el panorama, lo hace más rico, ¿no? Y da sin duda pie a que los estudios literarios puedan ser renovados. Mi intención es que este modelo se desarrolle desde el punto de vista de las teorías de la complejidad, que incluiría constituyentes mínimos de cada sistema, ¿no? Esos constituyentes mínimos de cada sistema radicarían en las siguientes dimensiones: la enunciación de lo literario, el contexto sociocultural que acompaña a lo literario, los textos como textos y solo como textos, pero una vez convertidos en la interacción sociocultural, discursos, los sistemas de difusión, la recepción que se obtienen, las relaciones inter y transtextuales, los grados de complejidad y finalmente, porque pasa, las confluencias, ¿no?, en el nivel de las confluencias de estas manifestaciones literarias entre sistemas. De hecho, Cornejo Polar hablaba de la literatura heterogénea cuando el sistema culto
¿no? Digamos, se cruzaba con algunos elementos de otros de los dos sistemas de la literatura peruana, pero el asunto ahora es mucho más complejo, mucho más complejo. Y bueno, con eso termino agradeciéndoles en nombre mío y en nombre del profesor y director del Departamento de Humanidades, Ricardo Moraes, ¿no? Por haber atendido a esta ponencia. Los dos somos representantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Perú. Muchas gracias.